este primer ejercicio de práctica tendremos como temperatura ambiente 30,2 grados Celsius. Y en las siguientes imágenes observaremos cómo la temperatura inicial es de 80,4 grados Celsius, teniendo un tiempo 0. Se observa la evidencia del cambio de temperatura cada 2 minutos, teniendo como finalidad la duración de 20 minutos para alcanzar la temperatura final, que es de 35 grados Celsius. En la segunda práctica tenemos como temperatura ambiente 24,7 grados Celsius. De igual manera tenemos como temperatura inicial 80,4 grados Celsius con un tiempo 0. En las imágenes también se muestran la temperatura tomada cada 2 minutos y como conclusión la duración de 18 minutos para llegar a la temperatura de 35 grados Celsius. Al final se muestra la gráfica comparando temperatura versus tiempo de las dos prácticas. Ahora nos encontramos en nuestra parte teórica. Recordemos primeramente que lo que estamos comparando es dos huevos inmersos dentro de 200 mililitros de agua que alcanzan una temperatura de 80,4 grados Celsius en 0 minutos. Primeramente tenemos esa tabla de datos en la que nos muestra que las variables que vamos a manejar es tiempo y temperatura. Y también nos dice que al pasar 2 minutos la temperatura se encontrará en 68,3 grados Celsius. Lo que nos hace suponer que al pasar otros 2 minutos, es decir, al minuto 4, la temperatura se encontrará en 56,2 grados Celsius. Pero esto es incorrecto, ya que la temperatura no es algo secuencial. También debemos tener en cuenta que la práctica que vamos a tener como base es la práctica número 2, en la que la temperatura ambiente es de 24,7 grados Celsius. Ya con estos datos y con nuestras variables definidas es lo que nos lleva a nuestro principal problema. Ya conociendo nuestra pregunta problemática, ahora es importante preguntarnos cómo se relacionan las variables de tiempo y temperatura en un fenómeno de enfriamiento. Y cómo podemos estimar correctamente las temperaturas a los 4 minutos o en este caso, según nuestra pregunta problemática, a los 25 minutos. Contando con todos estos aspectos, nos lleva a la ley de enfriamiento y calentamiento de Isaac Newton, la que nos dice que la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que le rodea. Ahora veamos cómo dicha ley la podemos pasar a términos matemáticos. Es decir, hagamos la traducción de dicho párrafo a una ecuación matemática. La rapidez de enfriamiento o razón de cambio entre temperatura y tiempo definitivamente debe ser expresada mediante una derivada matemática. En este caso, dt mayúscula sobre dt minúscula, donde debemos tener claro que la t mayúscula representa la temperatura del objeto y la t minúscula el tiempo.
Aquí esta derivada nos representa que tenemos un cambio de temperatura conforme cambia el tiempo. La palabra proporcional que tenemos ahí en la ley matemáticamente se representa mediante la letra griega alfa, que la tenemos justamente aquí. Luego tenemos claramente la palabra diferencia, lo que nos quiere decir que existe una resta. Obviamente una resta entre la temperatura menos la temperatura ambiente, que la representamos con la T mayúscula y subíndice M. Finalmente, para convertir esta expresión matemática en una ecuación, debemos expresar la proporcionalidad con la constante K. Al agregar la constante K, hace que aparezca el signo de igual en la ecuación. Entonces nuestra ecuación va quedando así: dt sobre dt es igual a K dt menos Tm. Entonces nos encontramos aquí con una ecuación diferencial, la cual debemos convertir a una función para así encontrar el resultado de nuestro problema. Esta ecuación diferencial, entonces, en función queda convertida de esta manera. Tenemos T, que es la temperatura del objeto, que es igual a la temperatura del ambiente más una constante C, que multiplica el exponencial de la constante K por el tiempo. Ahora voy a mostrar rápidamente cómo pasé de esta ecuación diferencial a esta función solución. Para eso vamos a aplicar el método variables separables. Aplicando este método vamos a separar sus diferenciales, lo que nos dejaría una ecuación de esta manera. Este método nos ayuda a tener todo de un lado lo de la T de temperatura y del otro lo de la T del tiempo, lo que nos dejaría como resultado esto. Ya teniendo los diferenciales separados, procedemos ahora a realizar un proceso de integración, lo que nos dejaría como resultado lo siguiente. Luego de realizar el proceso de integrar, nos dará un logaritmo natural de la variable T de temperatura del objeto. Este es nuestro resultado de integrar. Como ya sabemos, es recomendable, luego de hacer el proceso de integración, aplicar una constante. En este caso, nuestra constante va a ser C. Luego procedemos a hacer un proceso de despeje, lo que nos daría como resultado exponencial del logaritmo natural es igual al exponencial de K T más C. Luego de hacer todos estos procesos, tenemos lo siguiente: la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente es igual a exponencial de K por T por C. En esta parte aplicamos la propiedad de los exponentes, lo que nos lleva a este resultado. Y ya por último despejamos, lo que nos lleva a la función que tenemos como solución, que es la temperatura es igual a la temperatura del ambiente más C por exponencial de K por T. Ya en el siguiente paso recordamos nuevamente nuestra función solución y también recordamos nuestras variables, que es la temperatura ambiente, que es 24,7 grados, la temperatura en un tiempo cero, que es 80,4, y la temperatura en un minuto 2, que es 68,3. Teniendo estas constantes, podemos cambiar los datos en nuestra función.
lo que nos da que la temperatura es igual a 24,7 más 55,7 menos 0,122 por tiempo. Y ahora rápidamente vamos a explicar cómo la constante C se convirtió en 55,7 y cómo la constante K se convirtió en menos 0,122. Rápidamente tenemos claro que la primera constante que sabemos es la temperatura del ambiente, la cual es 24,7. Así que llevamos nuestra función de la siguiente manera. Temperatura es igual a 24,7 más C por exponencial de K por tiempo. Primeramente vamos a trabajar con nuestra primera condición, que nos dice que la temperatura en un tiempo cero es 80,4. Así que intercambiamos valores, nos da lo siguiente: 80,4 es igual a 24,7 más C por exponencial de K por tiempo 0. Aquí rápidamente entendemos que el exponencial de 0 es 1. Así que nos queda al descubierto el valor de la constante C, lo que nos daría 80,4 es igual a 24,7 más C, lo que nos representa que en este caso en particular C es igual a 80,4 menos 24,7, lo que nos quiere decir que C es igual a 55,7, que es el dato que tenemos aquí. Ya nuestra función va quedando así: temperatura igual a 24,7 más 55,7 por exponencial de K por tiempo. Así que como esta primera condición nos ayuda a descubrir el valor de C, ahora esta segunda condición hará lo mismo por el valor de K. Así que con esta segunda condición sustituimos esos valores en nuestra función. Es decir, nos queda 68,3 es igual a 24,7 más 55,7 por exponencial de K por 3. Perdón, aquí el tiempo no es 3 sino 2. Así que luego de esto realizamos el despeje, lo que nos daría 68,3 menos 24,7 sobre 55,7 es igual a exponencial de K por 2. Aquí seguimos simplificando, realizamos la resta, lo que nos da 43,6 sobre 55,7 es igual a exponencial de K por 2. Ahora, para eliminar ese exponencial, aplicamos logaritmo natural, lo que nos lleva a esta función. Realizando estas operaciones, cancelamos el exponencial, lo que nos daría menos 0,244922 es igual a 2K. Finalmente procedemos al despeje de K y es donde obtenemos el famoso menos 0,122. Ahora sí, ya teniendo claro el valor de C, que es 55,7, y el valor de K, que es menos 0,122, tenemos nuestra función solución completamente terminada. Ya contando con nuestra función solución, podemos dar respuesta a nuestra pregunta problemática, que a qué temperatura se encontrará nuestro recipiente con los 2 huevos en el minuto 25. Así que sencillamente tomamos nuestra función solución y reemplazamos tiempo por 25. Ya teniendo nuestra función solución,
Ahora solo en nuestra calculadora colocaremos nuestra función. Entonces 24.7 más 55.7 por exponencial de menos 0.122 por 25 nos da 27.3. Entonces, eso nos quiere decir que en el minuto 25 nuestro recipiente con los dos huevos se encontrará en una temperatura de 27,3 grados Celsius. De igual manera, si queremos saber en qué tiempo la temperatura estará a 35 grados, solo debemos reemplazar nuestra T mayúscula por la temperatura y despejaremos T de tiempo. En este caso, para llegar a los 35 grados, solo bastó 13.8 minutos, a comparación de nuestra práctica que nos dice que dura 18 minutos. Eso sería.